Bueno, chicos, estamos ante, estimo que la penúltima clase, de acuerdo al desarrollo del sílabo. En el análisis del estudio de todas las temáticas que hemos revisado hasta ahora, pues yo estimo que para la próxima semana, que es la última semana de clases con ustedes, programarles el examen final, ¿no? Y para la semana que está estimado la elaboración de examen, pues lo que es este examen de recuperación para aquellos estudiantes que se queden en este examen de recuperación. Entonces, pues, bueno, tenemos, yo les dije también que en el transcurso de esta semana, yo creo que para mañana quedaría, porque mañana ya estamos jueves, lo que es el examen de, perdón, la evaluación. Pero nosotros estamos en un proceso de evaluación docente a nivel del CASES. Entonces, yo mañana voy a estar ocupado desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Entonces, déjenme revisar bien, déjenme verificar si la evaluación escrita la hacemos ya la dejamos para el día lunes, y mañana ya observo bien el horario, a ver si mañana podemos adelantar la última clase que tenemos para dejar finiquitado lo que es el desarrollo de las 4 unidades que tenemos en estudio. Y ya tenemos que ver para el día lunes, me creo que sí, así lo vamos a programar ya. Para el día lunes va a quedar la evaluación. Y recuerden también que tienen que presentar un portafolio, ¿no? Ya les voy a enviar también la temática del portafolio para que ustedes me lo hagan llegar para lo que es el examen final. Ya, chicos, entonces el día de hoy vamos a estudiar lo que son las investigaciones de los daños a la salud. En cuanto a las investigaciones de los daños de la salud, bueno, hay muchos factores que van a incidir a que se realice una investigación cuando se provoca una alteración en la salud. Bueno, podemos tener algunas situaciones que se van a dar, como por ejemplo, dónde se dio este daño, cuándo se lo dio, por qué se dio, cuál es prácticamente el grado de afectación, y cuál fue la actividad que estuvo realizando en ese momento cuando se provocó este daño a la salud. Entonces, hay muchos parámetros que se deben, lineamientos que se deben mantener, se deben de tener en cuenta para poder llegar a una investigación, ¿no? Sabemos que para llegar a concretar una investigación debemos pasar por muchas situaciones en las cuales, pues, en este caso, los llamados a poder identificar este tipo de factores ya dicho, es el de salud ocupacional, el de seguridad, la enfermera en este caso, y también el empleador, ¿no? Son autores que prácticamente tienen que ellos asumir esa responsabilidad adquirida con el trabajador. Vamos a proyectarle la diapositiva para poder demostrar lo que son las investigaciones en los daños de la salud. Bueno, aquí tenemos las investigaciones en los daños de la salud. Como ustedes observan ahí en la gráfica, hay muchas situaciones por las cuales pasa el trabajador y en la que podemos estar determinando que se trata de un daño a nivel de la salud, y que, bueno, también sabemos que este tipo de situaciones, antes de que se presente, se las pueden prevenir, ¿no? Pero también se da a través de una identificación, es decir, de una investigación.
Observamos aquí en este cuadro la violencia. Existe en el ámbito laboral violencia, no tan solo ese tipo de violencia que nosotros conocemos de manera muy agresiva, sino también la violencia en actitudes que de pronto reciban de la otra persona, en ese rechazo o en esa carga de trabajo que puede estar determinando a que se provoque este tipo de violencia, ¿no? La nutrición, es decir, aquellos trabajadores en los cuales, pues, por algún motivo, prolongan un poquito más las horas de trabajo, son personas que no tienen una buena nutrición, no tienen una buena alimentación, periódicamente tampoco lo hacen al tiempo previsto que tienen que hacer, entonces eso también a la larga provoca un daño en la salud. El estrés provocado por muchas situaciones que se pueden dar, la situación laboral, la situación bueno, interna, que era laboral, la externa, que puede ser por problemas del entorno, puede ser problemas familiares, puede ser problemas de amistades, problemas con hijos y bueno, y otros tipos de problemas personales como los económicos que pueden acarrear a que la persona se llene de estrés y por ende pues el estrés sabemos que desencadena una serie de alteraciones a nivel de la salud provocando patología en la persona, ¿no? El estrés económico viene de la mano con el estrés, ya generalizamos pues la economía es un factor fundamental e importante para el desarrollo y el comportamiento también de las personas, ¿no? Si cualquiera de nosotros estamos económicamente bien, pues vamos a estar motivados, vamos a tener otro tipo de actitud, ¿no es cierto? Entonces, al contrario, si estamos con una economía muy por debajo, pues siempre vamos a estar estresados, preocupados, tensos, entonces eso a la larga nos va a provocar una alteración en nuestra salud. Aquellas personas con VIH, ya sabemos que es una patología adquirida y que prácticamente es infectocontagiosa y que también va a provocar alteraciones de por sí, altera la salud de la persona, ¿no? El tabaquismo, también sabemos que otra de los factores incidentes en que se esté afectando, en este caso, el sistema respiratorio y por ende también las personas del entorno, ¿no? El ejercicio, ¿en qué altera el ejercicio? El ejercicio, más bien el ejercicio ayuda a lo que es el comportamiento de la salud, ayuda a mejorar la salud, pero en cambio el ejercicio que no está bien aplicado, aquel ejercicio que no se lo realiza de una manera adecuada, altera el sistema de la salud, el sistema neuromusculoesquelético de la persona, conllevándolo a una patología. El alcohol y las drogas, pues sabemos que esto de por medio, pues ya va prácticamente arrastrando todo este tipo de situaciones que va más allá de una alteración en la salud. Te va a dañar lo que es el entorno social, te daña lo que es el comportamiento. Entonces, el alcohol y las drogas te hace cometer muchos errores que a veces, bueno, te arrepientes ya cuando es muy tarde. Vamos a ver la parte de la contextualidad que nos dice en la investigación de los daños en la salud laboral. A ver, alguien que me pueda leer. Investigación de daños en la salud laboral. Se considera que son daños derivados del trabajo, las enfermedades patológicas o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. ¿Cuáles son? ¿Cómo se identifican? ¿Cómo actuar? ¿Qué dice la ley? Los criterios que se establecen son válidos para el análisis de aquellos accidentes con baja o aquellos sin lesión que pudieran ser importantes por sus posibles consecuencias a su repetitividad, de acuerdo con el artículo 6 de la LPRL. 16. 16. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Ya. Este artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Sí, está enmarcado que tiene algunos indicadores. Por ejemplo, el número 1, tenemos una acción preventiva de la empresa. Bueno, sabemos que la responsabilidad de un empleador es prácticamente velar por la seguridad y salud de un empleador, perdón, que velar por la seguridad y salud del trabajador. Entonces, todo aquello ya está estipulado en documentos donde esto tiene que hacer uso el empleador, porque, bueno, en la mayoría de las empresas hemos observado, cuando llega un trabajador, pues, automáticamente al trabajador se lo afilia. Es ese momento, pues, que ya firma su contrato, prácticamente este, ya es un trabajador más de ese empleador, donde el empleador tiene que tener toda la responsabilidad de vigilar por la seguridad y salud del mismo. Entonces, en eso también ya hemos conversado en otras temáticas, y de eso nos habla este artículo 16. Tenemos otros numerales del artículo 16. El numeral 2. ¿Alguien más me puede leer? Cuando se haya producido un daño para las... ahí se ve el 3, ese de No, ahí. el 2, el 2. El 2 es el de arriba, sino que me he equivocado, le he puesto el 1. El 1 es el que ya hablamos. Ay, ok. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Sí. Una vez pues que el mismo empleador, bueno, el empleador va a tener la oportunidad de acudir en este caso al jefe de seguridad o al médico de salud ocupacional para que le den un informe de cuál es el estado de un trabajador, y previo a eso pues él mismo emitirá pues aquellos criterios que pueden estar dando el tipo de prevención o de curación en este caso que debe revestir, debe revestir al trabajador para que sea protegido en la seguridad de su salud. También tenemos conocimiento que de parte de la vigilancia médica, cuando se le hace un seguimiento a los trabajadores, todo este tipo de situaciones debe estar informado el empleador. ¿Para qué? Porque por parte del empleador él tiene que tomar las decisiones del caso, es aquel que tiene la última palabra para poder emitir una aprobación de aquellas evaluaciones, y de pronto puede ser también de aquellos requerimientos o tratamientos que se les debe de tener, en este caso a los trabajadores, para evitar de que si se va a presentar por algún riesgo que puede estar expuesto, si se va a presentar una enfermedad, tratar de disminuirla o en su defecto tratar de evitarla, ¿no? El numeral 3, niña. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, derecho del trabajador a la intimidad, dignidad, confidencialidad, ser comunicados en salud, no ser discriminados, etc., aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a Cabo. una investigación al respecto al fin de detectar las causas de estos hechos. Sí, miren que en la vigilancia de la salud, en su artículo 22, hablamos ya anteriormente también de esto, ¿no? De la intimidad, de aquella dignidad y la confidencialidad que debe tener, en este caso, el médico de salud ocupacional ante las enfermedades que se puedan presentar en los trabajadores, ¿no? En el caso de ser así, pues, el empleador debe tener
recursos suficientes para que este tipo de situaciones que se puedan presentar en algún trabajador, pues, no trasciendan, ¿no? Tiene que tener prácticamente esa responsabilidad compartida con el médico de salud ocupacional. En estos casos podemos decir que el médico de salud ocupacional a quien le debe remitir un informe es al empleador, ¿no? El empleador sí tiene que tener conocimiento de que X trabajador pues está con una alteración patológica y debe saberlo. ¿Por qué? Porque en la medida de lo posible pues él es el que toma las decisiones, es el que decide, es el que puede decir si este trabajador tiene que ser objeto a un cambio de puesto de trabajo como para evitar ser, en este caso, marginado, ¿no? Hay situaciones que se dan, pero en estos casos el empleador es el que direcciona todo este tipo de situaciones que se presentan con el trabajador. Y el médico ocupacional es el que mantiene esa credibilidad, es el que mantiene prácticamente esa confidencialidad de no transmitir de que tal, con otros trabajadores, de que tal trabajador tiene una X o Y enfermedad, ¿no? De eso es muy notorio, se es prácticamente aplicando la ética. Continúa, ¿alguien más que continúe? En el 2 estamos todavía. Buenas tardes. Hola, María. El resultado del análisis de los daños a la salud deberá ser registrado y archivado como parte de la documentación de prevención que toda empresa tiene que tener a disposición de la autoridad laboral. La no realización de las investigaciones y el registro del resultado de las mismas está considerado como la infracción grave según el artículo 47.3 y 4 de la LPRL. 3. No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral conforme a las disposiciones vigentes de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan calificación de graves, muy graves o mortales, o no llevar a cabo la investigación en caso de producirse daños en la salud de los trabajadores o que las medidas preventivas son insuficientes. Ya. En este apartado estamos hablando todavía del literal 3, ¿no es cierto? Donde nos habla que los daños en la salud sí deberán ser documentados, registrados prácticamente en un archivo que debe de llevar. ¿Para qué? Cuando hablamos de la epidemiología médica, hablábamos de un seguimiento. Ese seguimiento que debe tener el médico laboral, el médico ocupacional, para con esa persona que de pronto tuvo algún daño en su salud. Hacer el seguimiento es un registro que va a conllevar a la evolución, ¿sí? Puede ser en mejoría o puede ser en desmejoría, ¿no? Pero de tener una pauta con qué tipo de paciente en este caso se va a encontrar y cuál es la mejoría que ha tenido de acuerdo al tratamiento aplicado. En el artículo 47.3 nos habla de que, de acuerdo a las disposiciones vigentes de los accidentes ocurridos en las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan clasificación, de acuerdo a la gravedad del problema que tengan, pueden ser alteraciones patológicas con accidentes leves, muy leves o pueden ser también muy graves, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, aplicar este tipo de investigación a esos daños y remitirlo al empleador va a dar un paso muy importante porque se pueden aplicar medidas preventivas que en algunos de los casos pueden ser suficientes o pueden ser insuficientes. Suficientes cuando no hay la palabra suficiente cuando se aplica una medida preventiva para un riesgo o un accidente presentado. Puede minimizar, sí, pero pueden ser también insuficientes. ¿En qué sentido? En que lo que se vaya a aplicar no sea lo más conveniente. Entonces, hay situaciones que se deben dar y que de acuerdo a este artículo 47.3, más adelante vamos a ver en el artículo 47.4 qué es lo que nos transmite, ¿no? Pero en todo caso,
son situaciones que se dan cuando en este caso el trabajador, tiende a tener lesiones graves o muy graves y la autoridad es el que prácticamente debe mantener todo esto registrado a través de ¿quién? Del médico de salud ocupacional. Aquí tenemos el artículo 47.3, no registrar o archivar los datos obtenidos en las evaluaciones, control, reconocimiento, investigaciones o informes. ¿Sí? Esto es mucho más grave todavía, porque cuando se dan estos casos donde hay accidentes de que en la que de por medio están las vidas o la salud de las personas y no tener los datos archivados, prácticamente provoca una desazón, provoca una desconcertación, en este caso del empleador, ¿no? Porque él prácticamente lo que está haciendo es confiar en sus trabajadores, confiar en este caso en el médico de salud ocupacional, que es el encargado de llevar todo este tipo de archivos, estos datos en documentos, en el cual pues va a tener un registro, ¿no? Propio, porque muy aparte de que, bueno, nosotros podemos decir, pero yo puedo conocer a esta persona que tiene una enfermedad X, pero si tú no tienes un registro, difícilmente vas a poder en el futuro, vas a poder avanzar con esta situación, ¿no? Normalmente lo que se dan en el ámbito de la medicina son las famosas historias clínicas que nos hacen a nosotros tener una evidencia favorable para saber cuál es la evolución de esa persona, ¿no? Entonces, son situaciones que se dan, incluso también ahí en la vigilancia médica se puede archivar el tipo de tratamiento aplicado, la medicación que se recibe, el tiempo de las medicaciones, qué medicamentos se están aplicando. Entonces, situaciones como esa y que prácticamente uno la puede ir registrando y revisando en forma parcial, ¿no? Puede que yo tenga un paciente, un trabajador como paciente en el cual tengo que registrar un archivo y tengo que hacer un seguimiento. ¿Por qué? Porque al final de un tratamiento o cuando se lo remite, en este caso, a la primera casa asistencial, en el caso de ser un accidente muy grave, necesita de tener un registro, ¿no? Ese registro que va prácticamente dado por las primeras atenciones que se realizó esa persona, ¿no? Dónde se la realizó, qué le hicieron, qué tipo de tratamiento recibió. Entonces, todo eso nos va a ayudar que en el futuro la persona o la casa asistencial de medicina que la reciba al paciente, pues tenga ya por lo menos una base, ¿sí? Para poder avanzar con el tipo de tratamiento o verificar, pues, de qué tipo de patología se trata, ¿no? Continúa, ¿alguien me puede continuar leyendo? Los delegados de prevención. Yo. Los delegados de prevención deben ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores. Artículo 36. De la ley de prevención de riesgos laborales. Ya. Una vez que aquel hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos. Primero, son competencias de los delegados de prevención. A. Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. B. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de las normativas sobre prevención de riesgos laborales. C. Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente ley. D. Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de las normativas de prevención de riesgos laborales. Ya. Los delegados de prevención prácticamente es una comitiva en la cual viene en representación de lo que son los trabajadores. Ellos deben estar informados por parte, en este caso, del empleador, ¿sí? De los daños provocados
en la salud de los trabajadores, ¿no? De acuerdo al artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los delegados de prevención es la competencia o sus funciones, colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. Ellos prácticamente van a estar al lado de lo que suceda, en este caso, con todos aquellos riesgos que se presenten, ¿no? Y tratar de también oportunamente dar aportación en cuanto a cuáles son esas medidas correctivas o preventivas que se van a ejercer. ¿Por qué? Porque ellos, los delegados de prevención, son elegidos por todos los trabajadores, son aquellos que prácticamente van a representar a lo mismo. Entonces, ellos como delegados de prevención de los trabajadores, ellos son el portavoz de todos los trabajadores para poder establecer, para tener conocimiento de aquellos riesgos o aquellas enfermedades que se puedan estar presentando, y también no tan solo eso, ¿no? Sino también de los beneficios que pueda tener cada trabajador en las actividades que desarrollen, ¿no? Otra de las competencias de los delegados es promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la cuestión de normativas sobre prevención de riesgos laborales. Tienen previamente, ellos elaboran sus normativas o políticas internas, en las cuales, pues claro, que están direccionadas por el empleador, ¿no? No es que ellos van, por sugerencia de ellos mismos, van a realizar normativas o políticas internas, no. Eso ya viene con base o con guía desde el empleador. Es ser consultados por el empresario con carácter previo a su ejecución acerca de las decisiones que se refiere al artículo 33 de la presente ley. ¿Qué dice el artículo 33? Habla sobre la seguridad y salud del trabajador. Ellos tienen que, por parte del empleador, tienen que ser prácticamente comunicados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estos trabajadores en cuanto a su seguridad y salud? Otra de las competencias también es ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de las normativas de prevención. No es que solamente ellos van a través del empleador van a emitir las normativas y políticas, sino también hacerlas cumplir, porque el hecho no está solamente en elaborar políticas o normativas internas dentro de la empresa, de acuerdo a las funciones que desempeñan en la misma, sino que también hacer cumplir, aparte a los trabajadores, porque en realidad, pues, los trabajadores tienen también derechos y responsabilidades. No es que a ellos se los va a sobreproteger. Ellos también tienen que, por eso es que cuando hablamos siempre de la no utilización de los EPP, se da en que atrás de un trabajador debe existir alguien, algún custodio, alguien que asegure de que ellos en realidad van a aplicarse el equipo de protección de seguridad, y que si no lo utilizan, pues ellos tendrán, así como realizan sus normativas o políticas internas, dentro de ellas habrá sanciones, ¿no? Sanciones que bueno, ya nosotros sabemos cómo se dan ese tipo de sanciones y que ellos deberán aplicarlas. Por eso es que se habla que una de las competencias de estos delegados de prevención es hacer cumplir también sus normativas y políticas. Ingeniero, ¿Alguien más que me diga? Sí, Marcos. estos delegados, bueno, acá habla de Comité de Seguridad y Salud. Yo iba a decir, vendrían a hacer lo mismo que el Comité de Seguridad y Salud o el Comité No, Paritario. sí, son diferentes. Mm. Son diferentes, salvaguardando también de que hay empresas que tienen lo uno o tienen lo otro, o en su defecto tienen los dos. Yo estimo que este comité y tanto los delegados son aquellas empresas que ya tienen más de 500 trabajadores, donde tienen que haber prácticamente esta parte de personas que son prácticamente los que van están protegiendo la seguridad y salud de los trabajadores y que son los que están encaminados a direccionarlos a ellos y tratar de remitir toda la información que ellos tienen, a ellos les llega primero la información y que ellos tienen que socializar, ¿no?
Y a su vez también después, así como le dije en el último texto, de hacer cumplir también estas normativas y políticas que ellos a su vez la diseñan, ¿no? Claro que sí tienen que tener una guía. A ver, ya Marco, ya que quisiste leer, pues lee. Listo. Dice, en aquellas empresas que tengan constituido el Comité de Seguridad y Salud, dicho comité está facultado para conocer y analizar los daños producidos en la salud con la integridad física de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas, según el artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgo Laboral. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias. A. Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos en la empresa. B. Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones a la corrección de las deficiencias existentes. Sí, correcto. Miren, hablamos en antes de los delegados de prevención. Tienen el objetivo de ellos es precautelar la seguridad y salud del trabajador. Sí, pero tienen diferentes tipos de funciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Comité de Seguridad y Salud, sabemos que, bueno, lo componen ¿cuántas personas? Tengo 12, 16 personas que pueden 12. pueden conformar el Comité de Seguridad y Salud y que tienen las siguientes competencias, de acuerdo al artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de los riesgos en la empresa. Miren, ellos, el comité paritario se reúne, no sé, dependiendo de las políticas internas, cada 2 meses, cada 3 meses, para dilucidar ahí todo el sistema de movimiento que se da dentro de la empresa, ¿no? Ellos prácticamente participan en todo lo que es evaluación, planificación, puede ser de programas, de algún plan de prevención que se pueda aplicar en la empresa. Pero esto lo hace previo a ¿qué? Previo a una investigación o previo a una identificación de que algún riesgo se pueda suscitar. Ahora, ellos no trabajan solos, ¿no? El comité de seguridad siempre va a trabajar con el jefe de seguridad. Él es el que prácticamente va a emitir ese informe, el que tiene que estar basado en todos los riesgos que puede estar observando y que el comité de seguridad es el que va a transformar esas normativas o esas normas que están dentro que se manejan dentro de la empresa. Ahora, sabemos también que, bueno, en un artículo habíamos leído de que cuando estos tipos de normativas o políticas pueden ir cambiando, ¿no? Pueden ir cambiando de acuerdo a cómo se vayan presentando algún riesgo, a cómo se pueda presentar algún accidente o un incidente, ¿no? Entonces, esto va a variar de acuerdo a la presentación de lo mismo. Porque sabemos también porque la identificación de los riesgos de acuerdo a las funciones y a las actividades que se realizan desde la empresa ya es competencia directamente del jefe de seguridad, ¿no? Aquel que siempre estamos diciendo que no debe trabajar solo, que debe tener por lo menos un equipo en la cual él se pueda apoyar y pueda hacer ese tipo de revisiones, ese tipo de secuencias dentro de las diferentes áreas, ¿no? Porque no es solamente el jefe de seguridad, no es administrativo nomás, ¿no? Que va a estar en una oficina y que, bueno, de ahí van a salir todas las decisiones que de pronto, o informes que de pronto él pueda emitir, ¿no? Tiene que, ese jefe de seguridad siempre tiene que estar rondando las partes, más que todo las partes críticas, aquellas áreas donde se pueda sospechar de que existe un alto riesgo y que los trabajadores pueden estar expuestos a esto, ¿no? En esos casos, bueno, ya depende, en estos casos depende mucho de la capacidad del jefe de seguridad que pueda tener ese tipo de aportación dentro de la empresa. Otras de las competencias del Comité de Seguridad es promover
iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos. Los diferentes métodos o procedimientos ya van a ser cambios de acuerdo a lo que ya hemos visto, cambios que se van a dar de acuerdo a cómo se vayan presentando un accidente, si el accidente fue grave, de pronto y ustedes, bueno, los que trabajan en empresas o aquellos que trabajan o que estuvieron también en empresas, se pudieron dar cuenta de que a veces existen accidentes mayores o menores y en las cuales pues cuando fueron a revisar los estatutos o fueron a revisar las normativas o los reglamentos, resulta que ese tipo de situaciones reglamentarias o normativas o políticas no existían dentro de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tratar de aplicar o tratar de promover métodos o de acuerdo al reconocimiento que ellos puedan, a la observación que ellos puedan tener para poder dar este tipo de iniciativa y promover métodos y procedimientos nuevos en relación a los accidentes acontecidos inicialmente, ¿no? Entonces, esa es otra de las competencias del Comité de Seguridad. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Chicos. De mi parte, no. Bueno, continuamos. A ver, ¿quién me puede leer? Buenas tardes. Ahí está. Sí, estamos hablando del comité paritario, por si acaso. A ver. En ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso. Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas. Por último, conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención. Ya, este es otro comité, este es el comité, muy aparte del comité del paritario que estábamos hablando, ¿no? Aunque sabemos que también el comité paritario, cuyo objetivo principal es la seguridad y salud laboral. En este comité tiene el mismo objetivo. Bueno, este comité está conformado por delegados de prevención, por empleados o empleadores o representantes en igual número de ambos, ¿no? Entonces, ¿qué estará facultado este comité de seguridad? Primero, conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo realizado hasta el efecto de las visitas que estimen oportunas. En un momento nosotros hablábamos del seguimiento o de las visitas que tiene que hacer el jefe de seguridad, que tienen que hacer los miembros del comité, los que estén designados, pues no es que, bueno, si hay 12 no es que van a estar los 12, no, siempre se designa a un miembro o se delega a un miembro del comité paritario o puede ser del comité de seguridad, se los delega para que en su debido tiempo, pues ellos conformen prácticamente en una comitiva donde puedan asistir en forma periódica a visitar las diferentes áreas y observar qué tipo de riesgos existen dentro de esa área, ¿no? Entonces, ellos a su vez elevarán un informe dirigido en este caso al empleador, si el que vaya a determinar pues cuáles son los parámetros que se vayan a aplicar para ayudar a mitigar estos riesgos presentados, ¿no? Pues sabemos también que aquí hay parte de una situación en la que se puede manejar la parte material y también la parte económica y la parte humana.
¿Por qué la parte material? Porque se puede dar el caso de que, ponemos un ejemplo, que exista, de acuerdo a la revisión que se realizó en dicha área, exista un equipo o una herramienta que ya está obsoleta y que necesite cambio, o en su debido tiempo que necesite un mantenimiento. Entonces, ¿qué se va a requerir aquí? Se va a requerir de la parte económica, de la parte humana también, ¿sí? Del factor humano y del factor material, ¿no? De la parte del factor económico, de pronto algún material o algo adicional que se vaya a implementar o que se vaya a utilizar para darle mantenimiento a este equipo, a esta herramienta. De la parte humana, porque se necesita alguien con experiencia, alguien que esté capacitado como para poderle dar solución a este equipo que está averiado. Y de la parte material, pues todo aquello que se le va a utilizar para emprender un mantenimiento en esto. ¿Y en quién está direccionado directamente esto? En el empleador. Es aquel que va a emitir pues la autorización de que si se lo hace o no se lo hace. Pero en este caso, estos son este tipo de personas que deben de ir periódicamente haciendo una visita en cada área y poder transmitir cuál es la situación de riesgo que está ocasionando dentro de esa área y cuáles son los mecanismos de corrección y prevención que se deben aplicar para las mismas, ¿no? Por eso es que se lo realiza este tipo de visitas, tienen que ser de manera oportuna, así como nos da a conocer una de las competencias prácticamente del Comité de Seguridad de Salud, ¿no? Deben estar de manera oportuna, no siempre cuando ocurre el incidente o el accidente, sino tratar de prevenir, ¿no? Prevención, yo siempre he catalogado este tipo de situaciones, yo digo prevención es mejor que curación, ¿no? El punto B, de acuerdo a la facultad de este Comité de Seguridad y Salud, es conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como el presidente de la actividad de servicio y prevención. Ellos tienen que saber qué tipo de función van a realizar dentro de la empresa, ¿no? El tener conocimiento no tan solo de manera verbal, sino establecido a través de un documento, es decir, el comité paritario, la función del comité paritario es esta, la comisión del comité de seguridad y salud es esta, la función del jefe de seguridad es esta, la función del médico de salud ocupacional es esta. Entonces, todo eso tiene que estar prácticamente escrito, facultado y en documento, ¿no? ¿Quién tiene que tener esto? Bueno, eso ya tiene talento humano, pero que está coordinado, autorizado y facilitado por el empleador, que es el que prácticamente dirige todo el sistema empresarial cuando el caso lo amerite, ¿no? Entonces, en eso estamos. Ahora en el punto C, la facultad del Comité de Seguridad y Salud dar a conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas. Sí. Esto, ellos, así como dicen, ¿no? Pueden proponer una medida preventiva o correctiva, pueden hacer una proposición, pero esto ya viene un consenso mancomunado, ¿no? El consenso cuando se provoca una enfermedad en un trabajador, el consenso mancomunado, o yo siempre llamo al equipo interdisciplinario, es en las empresas estamos hablando, ¿no? Cuando se trata de una alteración en la salud, está dado por el médico de salud ocupacional, por el jefe de seguridad, por la enfermera y en este caso por algún delegado del Comité de Seguridad de Salud o del Comité Paritario, ¿no? Que son aquellos que no es que tienen la última palabra, tienen su aportación. Sumado a esto, al médico del IE, que por lo general, pues, todo este tipo de trabajadores son direccionados al Instituto de Seguridad Social para que puedan ser atendidos ya de una manera más a fondo, ¿no? Porque sabemos que dentro de la empresa, bueno, te podrán hacer un seguimiento de tratamiento, pero de ahí aplicar ya todos los requerimientos que se necesitan para una patología que puede ser grave o que puede ser leve, entonces se requiere también de la atención del IE. ¿Por qué? Porque ellos, aparte de emitir su diagnóstico, su informe,
ellos tienen que emitir también, en el caso que requiera ese trabajador el permiso correspondiente, en el cual pues tendrá un reposo de horas o de días, ¿no? Entonces, en eso hay que tener muy claro, y sabemos que no tan solo el Comité de Seguridad y Salud son los que van a emitir un informe real, sino que pueden dar una sugerencia, un aporte a los daños producidos en la salud de cualquier trabajador. Y por último tenemos conocer e informar la memoria y programación anual de los servicios de prevención. La información, la socialización que deben de llevar el Comité de Seguridad y Salud Laboral a sus trabajadores es muy importante, ¿no? El trabajador está confiando en la labor a la cual fue designado este comité y a la cual está cumpliendo para que ellos sean informados oportunamente en todas las decisiones que se tomen dentro de la empresa, ¿no? Por eso es que estos delegados pues tienen que estar ahí a la par y prácticamente trabajando en equipo, y asimismo ir informando a sus trabajadores cuáles son esos tipos de decisiones que se han tomado para poder avanzar con mucha seguridad, y también más que todo mantener un estado saludable, óptimo, para poder cumplir sus actividades sin ningún inconveniente. A ver, chicos, ¿preguntas? ¿Ninguna? Ya, como ustedes han observado, haciendo una síntesis, hemos hecho prácticamente un análisis de lo que es una investigación de lo que es los daños de la salud. Sí, esos daños de la salud prácticamente que se presentan dentro de la parte laboral. Esto está, bueno, lo puedo decir, es como un ensamblaje de todo lo que hemos visto hasta ahora, donde hemos observado los riesgos, los tipos de riesgos, cuáles son las consecuencias, cuáles son los riesgos que tienen un mayor índice en afectación, cuáles son aquellas personas que están más expuestas, cuáles son aquellas personas también vulnerables, qué tipo de enfermedades más frecuentes se pueden presentar dentro de lo mismo, cuáles son aquellos planes o medidas de prevención o corrección que se van a aplicar cuando existe una alteración cuando se presentan estos riesgos y automáticamente también se presentan las enfermedades, qué es lo que se debe hacer a nivel del empleador, cuál es la función del comité paritario, cuál es la función de los delegados de prevención, cuál es la función también del Comité de Seguridad y Salud. Entonces, estamos observando que el trabajador no está solo, ¿no? Que el trabajador está prácticamente protegido por aquellas personas que en realidad están detrás de ellos y que están prácticamente precautelando su seguridad y su salud. Chicos, no sé si tienen alguna pregunta que realizarme. A ver, enciendan la cámara porque quiero verlos, si están ahí. O sea, ingeniero, un daño a la salud puede ser dado por una enfermedad o por un accidente también, un accidente. A ver, no está aplicado bien el término. Un daño a la salud no puede ser dado por una enfermedad. Un daño a la salud puede ser dado por un riesgo que esté haciendo su aparición. Nosotros tenemos bien claro, y eso ustedes tienen que grabarse, cuáles son los tipos de riesgos que existen, cómo nosotros podemos identificarlos. El saber identificar un riesgo es muy valedero por parte de ustedes, porque en ese momento están aplicando todos sus conocimientos y están prácticamente ayudando a que esos trabajadores o esos grupos de trabajadores se les vaya aplicando un plan de corrección y prevención, más que todo de prevención, ¿no? Porque la palabra corrección ya es después, prevención es antes. Entonces, si nosotros aplicamos un plan de prevención, estamos automáticamente frente a una área que la vamos a ver que va a trabajar de manera fluida, que sus trabajadores van a estar siempre con ese ánimo
y esa salud de mantener su ímpetu en cuanto a las actividades que cumplan y sin ningún inconveniente. Entonces también vamos a observar la otra parte, que cuando existen estos tipos de riesgos, vamos a observar personas que se limitan en su trabajo, que tú la ves que si no se enferma un día uno, se enferma al otro día el otro, y así sucesivamente. Entonces significa de que cuando hay en una área, si ciertas personas o trabajadores que se enferman continuamente, algo está pasando. Sí, y si está pasando algo, ¿qué estamos haciendo nosotros como parte de seguridad? Sí, para que esos problemas se vayan corrigiendo de a poco. Entonces, son situaciones que se presentan. Y yo creo que si yo hago un trabajo con ustedes en una empresa y nos enfocamos a los diferentes riesgos, vamos a ver cuántos riesgos hay. Vamos a decir un ejemplo, 8 riesgos. De los 8 riesgos, ¿cuántos riesgos se presentan en manera general dentro de la empresa? Ustedes me van a sacar una síntesis y una investigación, me van a hacer, a ver chicos, vamos, aquí hay en esta empresa X, 10 áreas. De las 10 áreas vamos a investigar cuáles son las funciones de cada área. Y ustedes me van a decir, allá, mire, de esta área tenemos área administrativa, área de bodega, área de, bueno, de las diferentes áreas, 10 áreas. De esas áreas, ustedes conocen cuántos trabajadores laboran dentro de esas áreas. Ustedes me dicen tantos trabajadores en esta, tanto en la de acá y así sucesivamente. Entonces, entre todas las áreas, ¿qué tipo de riesgos ustedes pueden identificar dentro de la misma que están ocurriendo? Entonces, ustedes me van a tratar de reducir cuántos tipos de riesgos se están suscitando dentro de esas áreas. Y vamos tratando de identificarnos, se lo estamos identificando. Entonces, cuando ustedes ya identifican que sí, vamos a decir, pongo ejemplo siempre, de 12 trabajadores que están en la área de bodega, resulta que 6 de ellos ya están teniendo problemas en su salud. ¿Qué tipo de problemas? Claro, nosotros no somos expeditos en identificar qué tipo de problemas tienen en la salud, pero en cambio sí podemos identificar que por sus gestos, por sus signos, por sus síntomas, claro que previo a una entrevista o a una encuesta que se le realiza al trabajador, ya están presentando estos problemas. ¿Quién tiene que trabajar ahí? El médico ocupacional. A ver, el médico ocupacional tiene que enfocarse directamente cuáles son los tipos de problemas que están acarreando estos trabajadores de acuerdo a la actividad que se cumplen dentro de esa área. Y así de esa manera, miren que a grosso modo nomás le estoy, pero si nosotros nos vamos directamente donde está funcionando la empresa y las actividades que realizan los trabajadores, porque hay muchos factores que inciden también. Yo puedo observar la edad del paciente, el género, la capacidad que tiene, porque la capacidad es muy importante. Por ejemplo, si tú ves un trabajador que tiene mucha capacidad y está elaborando una actividad X, entonces resulta que el trabajador que tiene mucha capacidad, esa actividad X la está realizando de una manera muy hábil, está aplicando mucha destreza, donde no está realizando mucho esfuerzo. Pero aquel trabajador que no tiene esa capacidad, tiene que realizar un doble esfuerzo y prácticamente está alterando su salud. Entonces, en ese sentido, tratar de abarcar todas las áreas, vamos a simplificar, ¿no? De todo lo que yo les he hablado en este tema de salud ocupacional en la industria 2 y específicamente en la investigación de daños de la salud. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? ¿Preguntas? ¿O pregunto yo? A ver, chicos, ya no quieren preguntar. Marco, ¿está la respuesta que te di? Ingeniero, no me quedó muy claro. O sea, Sí. los daños a la salud, yo entendía que era, o sea, más que todo la salud en el trabajo, que son los que derivados del trabajo, ¿no es cierto? Y estaban incluidos también las enfermedades o lesiones, en este caso generadas por accidente, ¿no? Sí, es que cuando hablamos de daños de la salud, sí, son los daños a la salud provocados por el trabajo, provocados Claro. por el trabajo.
Pero cuando ya me hablas de enfermedad, ya prácticamente es una consecuencia de un trabajo que ha provocado un daño en la salud de la persona y ya se presenta una enfermedad. Entonces ahí sí. Sí, por eso es que, o sea, si usted me habla de daños en la salud y me está incluyendo la enfermedad, estamos hablando ya de que esos daños de la salud, la enfermedad prácticamente es una consecuencia, es un después, ¿ya? En cambio, si hablamos de daño a la salud, ¿por quiénes son provocados los daños de la salud? No es provocado por la enfermedad, porque mientras tú no tengas ninguna alteración como ser humano, como persona, no se te va a representar ningún daño en la salud. Vas a ser un trabajador común y corriente normal que siga realizando sus actividades. Pero cuando ya se te presenta una enfermedad X, significa que ya ha habido un daño en tu salud. Sí, entonces, daños en la salud, el riesgo es primero, ¿no? O sea, tú pones de por medio el riesgo, ¿qué riesgo está provocando, puede provocar un daño en la salud? Un daño en la Claro, salud y después pero hablamos de enfermedad. claro, o sea, esa parte sí la entiendo, Ujú. o sea, nosotros de los riesgos se pueden generar enfermedades o lesiones o accidentes, ¿no es cierto? Ujú. De los riesgos, pero por eso le decía yo que si el daño, ¿no es cierto?, después de generarse ya el riesgo de haberse materializado, genera daños a la salud, los cuales podrían ser enfermedades o lesiones Correcto. o Ahí patologías, ¿no es sí, cierto? ahí sí. Ah, Sí, ahí sí está bien, ahí sí está bien especificado. Sí, correcto. listo. Ya. No sé, chicos, si tienen alguna pregunta, de acuerdo a la programación que yo les estoy planteando y que yo estoy analizando, les repito, si mañana mañana ¿qué hora tienen clase ustedes? A partir de las 2. ¿Con quién tienen? Tenemos con usted de 2 a 4 ¿Conmigo tienen a las 2? y de 4 a 6 capacitación y liderazgo. Con el ingeniero García. Ya. A ver, les hago una propuesta. Mañana tenemos la última clase que es... si alguien me ayuda, alguien tiene el sílabo por ahí a la mano. No, yo no. Ya, déjenme que lo estoy analizando. Bien, están los dos. Atención personalizada al trabajador. Sí, diagnóstico preventivo tenemos mañana. Esa es la última clase. Diagnóstico preventivo, es la unidad 4 prácticamente. Ya. A ver, chicos. ¿Será que podemos hacer una clase mañana a las 11 de la mañana? ¿A qué hora, profe? 11 de la mañana. Esa clase es muy corta. Les hago esa propuesta porque en la tarde yo voy a pasar ocupado en esa evaluación y tengo que estar 2 horas antes alineándome ya, poniendo la mente en remojo y en reserva, sin estar ocupándome de nada hasta las 6 de la tarde. Entonces me va a ser complicado estar con ustedes en la tarde. No sé si ustedes pueden a las 11 de la mañana. O en su defecto, los que no puedan, pues la clase queda grabada y ustedes la pueden observar. Pero esa es la única sugerencia que tengo, porque el día lunes, solamente que la completemos ya el día lunes, el día miércoles, no, tiene que ser... A ver, yo tengo planificado con ustedes culminar el sílabo esta semana. Bueno, no me esperaba esa evaluación que tengo, ya es algo adquirido con anticipación, pero necesito culminar con ustedes el sílabo
ya mañana. Y el día lunes tomarles una evaluación preliminar antes del examen final, que va a ser el día jueves. A ver, ¿quiénes pueden estar aquí de los que están aquí mañana a las 11? Yo. Ya, Yo también Yo puedo. también. ya, listo. A las 11, ¿verdad? Sí, a Yo las 11. mañana. Ya. Los que no puedan, igual la clase les queda grabada y la pueden revisar después de esa hora, ¿no? Yo les transmito la clase. Entonces, mañana quedamos así organizados y programadas para la próxima semana, con una evaluación preliminar el día lunes y el examen final para el día jueves. ¿Perfecto? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Listo? Bueno, aquí les dejo Vamos allá. grabada. Perfecto.